Bueno, ya estamos grabando, ya está todo en orden. Bueno, la vez pasada empezamos a ver fuerzas intermoleculares. Entonces quisiera hacerles un resumen en 2 diapositivas, concluir un poco lo que ya les dijo Caterina y ya también se los concluyó, pero para recordarlo como manera de recordatorio. Y hoy me gustaría empezar a hacer ejercicios para ver cómo aplicamos esto de las fuerzas intermoleculares a algunos conceptos útiles en química. ¿Sí? En química, fisicoquímica y sus áreas afines. Entonces, primero que nada, si nosotros tenemos una especie química que no va a formar enlaces fuertes con otra molécula, que no van a ser enlaces covalentes, es decir, cuando no van a ser enlaces periódicos, podemos tener varias opciones, periódicos de enlace, ¿no? Podemos tener varias opciones. Y no son muchas, entonces esto así de esta manera se simplifica si lo vemos de esta manera. ¿Cuáles son esas opciones? Que la especie de la que yo esté hablando sea un ion, ¿sí? Y un ejemplo de esto es el ion sodio más, ¿sí? Cuando ustedes ponen una sal iónica en agua, algunas veces se disocia, no siempre, eso lo vamos a ver con más detalle, se disocia en sus iones, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro y sodio, más, ¿no? Entonces el catión y el anión. Entonces ahí van a tener especies cuando lo tienen en disolución. Para tener una disolución tienen que tener un disolvente, ¿sí? Luego hay unas interacciones que se llaman puente de hidrógeno. Y puente de hidrógeno no es una interacción cualquiera. Es una interacción que no se puede explicar trivialmente por la teoría electrostática clásica, como sí lo puede ser la ion-ion. La ion-ion se puede explicar a través de la ley de Coulomb. El puente de hidrógeno no necesariamente, entonces es una interacción un poco más complicada de explicar, pero la estamos viendo simplemente del modo cualitativo. Y en el modo cualitativo, esto es el concepto de puente de hidrógeno. Se va a formar una interacción que es suficientemente fuerte para que mantenga unidas a dos especies. ¿Qué tan fuerte va a ser esto? Recuerden que los parámetros para medir esto son dos. Uno es la distancia. Puede estar oscilando entre 300 o 350 picómetros o energías alrededor de más o menos 20 kilojoules por mol. Kilojoules por cada mol. Si consideramos la molécula de agua, normalmente una molécula, un puente de hidrógeno molécula de agua son 20 kilojoules por mol. Entonces, ahí podemos tener una interacción relativamente fuerte y es una distancia relativamente larga. Luego podemos tener que la molécula, si no es ion, si no es puente de hidrógeno, también se puede comportar como un dipolo. Y aquí tenemos que hacer la suma vectorial, ¿se acuerdan? Y nosotros vamos a representar al dipolo como un vector donde nos dice hacia dónde va a estar la densidad de carga negativa ay, perdón, no quería, la densidad negativa de la molécula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo este vector, quiere decir que el átomo de oxígeno, al ser más electronegativo, va a traer más son los electrones. Aquí se va a formar un delta negativo y en el carbono se va a formar un delta positivo. La diferencia entre este carbono y este carbono es prácticamente nula, entonces aquí no hay un vector. Y entre este carbono y este carbono también es prácticamente nula, entonces no cuenta. Entonces el dipolo va a estar dado por la diferencia entre el carbono del carbonilo, del carbono que tiene el oxígeno, y del oxígeno de la propia acetona. Entonces, aquí podemos dibujar que como una flecha, que es un vector, donde la parte de la cola de la flecha que es esta, va a tener una densidad positiva, densidad de carga positiva, y la cabeza de la flecha una densidad de carga negativa. Y así podemos ver innumerables moléculas que son dipolos permanentes. Ahorita vamos a hacer juegos de cómo hacer para dipolos permanentes. Y yo veo que esto es una interacción cabeza-cola. Por ahí un dicho muy vulgar que las interacciones dipolo-dipolo es como cuando se saludan los perros, porque los perros
no tienen tanto reconocimiento óptico facial, entonces sí lo tienen por olor. Entonces, por eso la interacción cuando se están reconociendo algunos animales, como los perros, es entre la cabeza y la cola, es decir, entre la densidad positiva de carga y la densidad negativa. Entonces, así es como van a ser. Ya lo vimos en el agua. Y luego, si la molécula es muy simétrica y tiene una distribución simétrica, la nube electrónica alrededor de la molécula, esta nube electrónica se puede deformar. Es decir, yo la puedo tener muy bonita y luego la puedo deformar porque la apachurro y puedo tener una densidad negativa y una densidad positiva. En el otro lado, esto lo que me va a generar es estos movimientos de la nube electrónica simétrica me van a generar dipolos inducidos o dipolos instantáneos, porque ocurre un instante de tiempo y pueden ser inducidos por otra molécula. Es decir, si yo tengo una molécula de yodo que choca con otra molécula de yodo, se deforman mutuamente las moléculas de yodo y me generan un dipolo inducido. Al generarme un dipolo inducido, aquí lo estamos dibujando, me puede generar una interacción con una molécula simétrica y a su vez esto trae como consecuencia de que lo negativo repele a la nube electrónica negativa y deforme nuevamente a la nube electrónica, haciendo que aquí aparezca un delta positivo y aquí un delta negativo. Eso es un dipolo inducido. ¿Sale? Ya lo vimos con Catherine. Ya está. Entonces, si se fijan, lo que tenemos aquí son 4 posibles especies. Ion, dipolo inducido y el caso especial de los puentes de hidrógeno. Y en ese tipo y todas las fuerzas intermoleculares las podemos explicar a través del comportamiento de las posibles interacciones de todos contra todos. Y cada una va a tener una cierta energía. Si ustedes tienen un empleo que está muy bien en tiempo, hacen cosas agradables, y les ofrecen otro que van a hacer exactamente lo mismo, pero mejor pagados, pues ¿con cuál se van? Pues la mayoría de la gente se va a ir con el mejor pagado. Si tienen las mismas condiciones y van a hacer lo mismo, se van a ir con el mejor pagado. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre las interacciones más fuertes son las dominantes. Cuando si están mejor pagadas, mejor. Entonces, considerando esas 4 posibles interacciones, lo que van a tener es un ion que puede interaccionar con otro ion. ¿Y cómo le vamos a llamar a esa interacción? Ion-ion. Esta interacción es descriptiva. Está nombrando la interacción de una especie con otra especie. No es que le pongamos ion-ion porque así nos gustó el nombre, como José José, que se repite el nombre. No es un nombre, es una descripción de interacción. Un ion con otro ion. ¿Sale? Y se va a llamar ion-ion. Si nosotros vemos la fuerza de interacción, si esto de aquí es la fuerza o magnitud o energía de interacción, esto va a ser proporcional a U1 en R. ¿Qué quiere decir? Es inversamente proporcional. La energía o fuerza de interacción que vamos a tener va a ser proporcional al inverso de la distancia que los separa. Es decir, yo tengo un ion aquí, pues sí, bueno, ya los tengo aquí. Yo tengo un ion positivo aquí, yo tengo un ion negativo aquí, y esto está separado por una distancia R. Entonces, la fuerza de que sienten va a depender de la distancia. O en otras palabras, la distancia de equilibrio va a depender de qué tan fuertes se atraigan. Contra más fuertemente se atraigan, van a tener una R diferente. Esto quiere decir que si yo quiero ver la fuerza de interacción de cada una de estas, cuando yo tengo una ion-ion, va a ser inversamente proporcional esa interacción, esa fuerza de interacción, a la inversamente proporcional a la distancia. ¿De dónde surge esto? ¿De dónde surge esto? Surge de la ley de Coulomb. La fuerza de interacción entre dos iones es proporcional a el producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Para un par de cargas determinadas, que en este caso serían 1 y -1,
es inversamente proporcional a la distancia. Esto quiere decir que contra más lejos las tengamos, contra mayor sea la distancia, la fuerza de interacción va a ser menor, y contra menor sea la distancia va a ser mayor. Entonces, si yo pongo que aquí lo que tengo es una fuerza de interacción, como es proporcional, la interacción de un ion con otro ion va a ser proporcional a 1 en R. Pero cuando ya pongo una interacción, un ion con un dipolo, que sería el caso que estoy poniendo aquí, un ion como el sodio más con un dipolo, que podría ser la acetona, como la que está aquí abajo, como esta de aquí, entonces esa fuerza de interacción es proporcional en 1R al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que para que tenga la misma fuerza tiene que estar más cerca. O que si está a la misma distancia va a ser una interacción más débil. Entonces, esto va ocurriendo en esa dirección. La fuerza de interacción se va haciendo más débil a la misma distancia, o para que sea la misma magnitud de interacción tiene que estar mucho más cerca, por este exponente de la R. Y eso va a ser dependiente de todas las fuerzas intermoleculares. El puente de hidrógeno no, el puente de hidrógeno es una situación muy particular que ya vimos cuando se da. Y luego, cuando tenemos un dipolo e interacciona con otro dipolo, va a ser 1 en R a la 3. ¿Sí? Esto quiere decir que todavía es más débil. ¿Y cuál es el ejemplo? Pues esto, una acetona con otra acetona, ¿no? Si yo tengo un ion que interacciona con un dipolo inducido para formar o dipolo instantáneo, va a ser 1 en R a la 4. Es 10.000 veces más débil que una interacción ion-ion. Si yo tengo un dipolo que interacciona con un dipolo inducido, un ejemplo podría ser un dipolo, la acetona que forma con un dipolo inducido, el yodo, que eso fue lo que hicieron en una de las prácticas, de las primeras prácticas de laboratorio de este semestre, pues esto va a ser un R a la quinta, todavía es más débil. Y si yo pongo dipolo inducido, dipolo inducido, dipolo inducido, dipolo instantáneo, que es lo mismo, y fue primero el huevo o la gallina, es en 1R al 6. ¿Esto qué significa? Esto significa que tiene que estar esta interacción de aquí comparada con la interacción más fuerte, que es esta. Recuerden que esta es una escala de fuerza de interacción. Es aproximadamente 1.000.000 de veces a la misma distancia. 1.000.000 de veces más débil. Entonces, una interacción ion-ion, si considera un enlace químico formal, ya se considera dentro de los enlaces. El ion dipolo ya no se considera un enlace, pero este es 100 veces más débil que esta. Entre 100 y 10 veces más débil. Pero la última, la dipolo, y se le llama I porque es inducido instantáneo, es 1.000.000 de veces más débil que la ion-ion. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas son de muy corto alcance. Es decir, se le llama de corto alcance porque para que se sientan igual, tiene que estar a la distancia mucho más cercana. ¿Sí? Y eso nos sigue una ecuación. Sí. Entonces, ¿la interacción de ion-ion se considera enlace y no interacción intermolecular? Sí se considera enlace químico formal. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar por qué lo consideramos enlace químico formal? ¿Es por Pregunta la de examen. longitud? Por la longitud y qué más. Pues la fuerza con la que se atraen. La energía de unión. Un enlace ion-ion típico está alrededor de 100 kilojoules por mol o más. 100 o más. Mínimo de 100. Una interacción ion-dipolo está alrededor de las 40 kilojoules por mol. Recuerda, aquí le voy a poner sobre mol para no escribir mol en todos lados, ¿sale? Kilojoules por mol. Un puente de hidrógeno está alrededor de 20. Un dipolo puede estar entre 1 y 10 más o menos. Depende un poco el dipolo. Este pues es 0.1 más o menos. Este 0.001 a 0.01 más o menos. Y este pues 0.0001 más o menos. ¿Sí? 1. Entonces, esta tiene una interacción mucho más débil que esta. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos parámetros de enlace para decir que dos cosas estaban pegadas y se mantenían unidas a temperatura y presión ambiente, tenía que tener una interacción fuerte? Entonces, por eso las interacciones ion-ion dan origen a sólidos. La gran mayoría de los compuestos iónicos son sólidos. Hay muy poquitos que se consideran líquidos y vamos a ver un caso especial cuando veamos el enlace iónico de los líquidos iónicos, que es algo que ha tenido mucho auge en los últimos años y que ha tenido ciertas aplicaciones, pero es una rareza química.
Y lo que hacemos ahí es artificialmente poner una distancia gigante. Entonces la interacción ion-ion es muy débil, y al ser muy débil puede ser líquido, temperatura, presión, ambiente, pero todas las moléculas comunes y corrientes iónicas son sólidas porque la energía de interacción son fuertes. Eso quiere decir que el anión y el catión, el anión y el catión se atraen muy fuertemente y van a formar sólidos. En cambio, un ion dipolo también se atrae muy fuertemente, pero ya como son mezclas, porque este es de una naturaleza y este es de otra naturaleza diferente, normalmente son un soluto disolvente. Pero ya los dipolos, que pueden ser moléculas puras, como la acetona, son suficientemente débiles para que la atracción no forme sólidos a temperatura y presión ambiente. Para poder formar el sólido, lo que tengo que hacer es enfriarlo, y enfriarlo bastante. Por ejemplo, si ustedes quieren hacerle una broma a sus... Siempre se ha dicho que hay bromas, ¿no? Que quieren emborrachar a alguien en una fiesta y que ponen vodka en en el refrigerador para hacer cubitos de hielo. Pues es muy difícil hacer eso, ¿no? Es más leyenda urbana que otra cosa, porque para poder congelar el etanol puro son, 100, menos de 100 grados centígrados. Permítanme un segundo, ¿sí? Perdón, es que estaba viendo un detalle que requería mi atención. Ya vuelvo. Entonces, todo depende de la fuerza de interacción. Por eso esta tabla de fuerza de interacción es muy importante que la consideremos, tengamos en mente. Porque depende de eso, de aquí para acá, vamos a llamar fuerzas intermoleculares, ¿sí? Y las covalentes, las metálicas y las iónicas van a ser enlaces químicos formales que van a ser estos, ¿sale? Entonces, estas interacciones débiles son las que van a explicar muchos comportamientos, como el punto de fusión, el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Y la solubilidad es muy interesante. Entonces, como primera moraleja, lo que tendríamos que aprender es, ¿sí quedó clara la respuesta? Creo que podría repetirlo, o sea, porque el ion-ion es considerado un enlace químico. Sí, por simplemente la magnitud. Es como, vamos a considerarlo con la magnitud de, ¿cuánto mides? Bueno, tú no. ¿Cuánto mide tu mamá? O un hermano que tengas. No sé, 1,65. 1,65. ¿Y es alta o es chaparra? Pues es bajita, mamá. Yo Pues, digo, ¿no? si es 1,65, yo no creo que sea tan bajita, ¿eh? No es tan bajito 1,65. Y lo decíamos que todo era una referencia. Era una referencia si hablamos de estatura, es una referencia cultural, es una referencia de estadística de estatura en promedios en las personas. Entonces, si tú vas al sureste de México, en el sureste de México en promedio las personas son más bajas. Una mujer de 1,65 va a ser una mujer alta. Pero si te vas a Sonora, a lo mejor no es considerada alta. En la Ciudad de México hay de todo, entonces, pues a lo mejor ahí yo sí lo consideraría alta o medianamente alta. En las fuerzas, el enlace químico es algo parecido. No hay una línea divisoria clara. La línea divisoria para poder decir es enlace o no es enlace químico es la fuerza de interacción y la distancia que lo separa. Una interacción ion-ion tiene una distancia aproximadamente de 200 picómetros, si hablamos en picómetros. Eso que está ahí son 200 picómetros. Y una energía de interacción que estamos hablando de al menos 100 kilojoules. Por cada mol de enlaces rotos. ¿Sí? Entonces, estos dos parámetros me dicen que es un enlace químico formal. ¿Por qué? Porque la limitación, la estadística de altura para las energías de unión y para las distancias de enlace me está diciendo que más o menos abajo de 30, 40 kilojoules por mol, abajo de 30 kilojoules por mol, ya no se considera un enlace químico formal.
Por eso al puente hidrógeno, que tiene 20, ya no lo consideramos un enlace químico formal. Está cerca de la frontera, pero no. Está ahí entre chaparro y mediano, ¿no? Y la distancia de enlace son 200 picómetros. Es una distancia de enlace típica de un enlace ion-ion, un típico enlace. Si fuera 300, 350, ya estaría muy lejos. Ya no estarían cerca. Entonces ya no podríamos considerar los que están unidos químicamente. Entonces la distancia y la energía de enlace son los dos parámetros de enlace que nos dicen, por eso se llaman parámetros de enlace, son los parámetros que nos permiten predecir cuál es el enlace. Igual que la estatura no es una línea muy clara, definida, son argumentos que dependen un poco de la distancia. Si yo tomo yodo y tomo cesio, que son átomos muy grandes, pues la distancia va a ser muy grande. Entonces tengo que considerar más la energía de interacción. Si yo tomo litio y tomo flúor, que son átomos muy pequeños, la distancia de interacción de enlace va a ser mucho más pequeña, aunque la energía de enlace se puede ser comparable a la de yodo y cesio. Entonces tengo que jugar con estos dos parámetros, pero claramente se distingue el 100 de energía comparado con el 20. Entonces, si está por debajo de 30 kilojoules por mol, no es enlace. Y esta gráfica que me está hablando de fuerza o energía de enlace, pues dice que de aquí para abajo, de ion dipolo para abajo, van a ser interacciones intermoleculares y no enlaces químicos formales. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ya muy bien, gracias. Profe, Sí. y en el caso del ion dipolo que tiene alrededor de 40 kilojoules por mol de energía, bueno, su energía es de alrededor de 40 kilojoules por mol. Es el límite, estamos hablando ya de fuerzas intermoleculares. Como les digo, no hay una división muy clara, ¿no? Cuando son unas decenas, pocas decenas de kilojoules por mol, ya no se considera enlace químico formal. Y si en algún caso lo que llegan a considerar enlace químico formal es un enlace tan débil que se parece más a una fuerza intermolecular. Y depende un poco del comportamiento que estemos caracterizando. Pero son los límites, ¿no? Ya más allá de 20 es difícil. 40 todavía. Pero ya más de 40 es muy raro que se considere enlace químico formal. Estamos en la frontera, el ion dipolo. No, a ver, depende de qué ion y de qué dipolo. No todos tienen la misma magnitud. Por ejemplo, la magnitud del carbono oxígeno es una, pero si ahora yo le pongo carbono y en lugar de ponerle oxígeno le pongo azufre y le pongo azufre, el análogo, pero de azufre, la diferencia electronegatividad es menor. Entonces, a pesar de ser un dipolo, es un dipolo mucho menor que este. Si yo lo pudiera dibujar, diría que el de azufre es un dipolito así, y el acetón es un dipolote así. Entonces, claro, hay de dipolos a dipolos, ¿sí? Como cuando van a la feria y le pegan el martillo a la cosa esa que sube y le pega una campana, pues depende del golpazo, va a subir la campana. Un dipolote muy grande va a interaccionar más fuerte y puede llegar a parecerse a una fuerza intermolecular, a un enlace. Por ejemplo, hay dipolos que son tan grandes que tienen puntos de fusión parecidos a los que se consideran enlaces químicos formales. Entonces son los que están en la frontera. La naturaleza es una y entonces no tiene límites claros en ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros ponemos los límites artificiales para tratar de entender o que sea práctico para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Sí. ¿Más dudas? Bueno, jóvenes, Parece que no. esta diapositiva se la graban bien de memoria porque la vamos a empezar a utilizar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ¿cómo distinguir? Ahora lo que vamos a tratar de hacer, perdón, es que sonaba el teléfono y lo estaba pasando. Vamos a tratar de hacer ejemplos y de cosas. Hola. Si regresamos a esta diapositiva, vamos a tener que identificar esto.
cuándo es un ion, Agradezco la llamada. cuándo es un puente de hidrógeno, cuándo es un dipolo y cuándo es un dipolo inducido. Si yo veo una especie química. Entonces, es importante en esas especies químicas poder identificar cuándo es un ion. Ya saber que dos átomos que están enlazados van a formar un ion o no van a formar un ion, ¿de qué va a depender? Entonces, hay muchas teorías, ya las vimos. La teoría, una de las que más conocemos, es esta. Si el delta de electronegatividad es mayor de 1.7, ese delta de electronegatividad, es decir, la diferencia de electronegatividad entre el átomo A y el átomo B es mayor de 1.7, lo vamos a considerar iónico. Si no, es covalente. ¿Sale? Esa es la primera. Entonces, cuando vean dos átomos enlazados, si yo veo aquí el átomo de carbono unido al átomo de azufre, el delta de electronegatividad es bastante menor a 1.7. Entonces, yo podría decir que este enlace es covalente. Este enlace es covalente. Pero si ahora yo tengo un enlace que es, por ejemplo, litio con flúor, la electronegatividad del flúor es 4, la del litio no me acuerdo, pero el delta de electronegatividad, pero es baja, pero el delta de electronegatividad, esa diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7. Y entonces quiero decir que este enlace es iónico. ¿Sale? Entonces con eso ya podemos distinguir la primera. Cuándo es un ion y cuándo no es un ion. ¿Sale? ¿Queda claro ahí? ¿Dudas en eso? Para poder utilizar, aplicar toda esta teoría de fuerzas intermoleculares a cosas aplicadas, como la solubilidad o los puntos de fusión, tenemos que identificar primero las especies. ¿Quién es Chana y quién es? Ay, le acaba de caer una mosca en mi café. Sí, perdón, dime. Entonces, si es mayor a 1.7, se considera iónico, ¿verdad? Sí, y si es menor, covalente. Siempre y cuando la diferencia de electronegatividad sea grande. Y uno sea muy electronegativo y otro poco electronegativo. ¿Sale? Pero en general va a ser iónico cuando la diferencia de electronegatividad sea un poco más grande que 1.7. Hay una serie de teorías que eran estas que les había mencionado, donde dice que la diferencia de electronegatividad es que es mayor a 1.7, de aquí sale este valor, se considera iónico. Hay casos límite que son los que estoy poniendo aquí en un circulito, pero la mayoría se consideran iónicos. Y por ahí hay algunos errorcitos. Y luego covalentes por esto. Entonces también viendo el promedio de electronegatividad, graficando con la diferencia de electronegatividad, es un poquito más certero. Ver la diferencia de electronegatividad solo a veces tiene algunos errores, sobre todo en los casos límite, ¿sí? Pero bueno, porque es un poquito, estamos tratando de resumir enlace químico a una resta, y eso es una aproximación muy burda, ¿no? Pero bueno, a veces funciona. Aquí veíamos, por ejemplo, esta diferencia. Cuando la diferencia de electronegatividad es igual a 0, es covalente polar. Si yo tengo una diferencia de electronegatividad este ejemplo está 1.9, se comporta iónico, covalente polar, pero casi iónico. Aquí es un caso límite, el HF, ¿sí? Donde se parece más covalente, pero la diferencia me dice que es iónico. Y cuando ya es francamente iónico es cuando la diferencia de electronegatividad es muy grande. Hay algunos autores, para quitar estos casos límite, que ponen que la diferencia de electronegatividades debe ser mayor o igual a 2. Pero si ustedes se fijan en esta gráfica, la mayoría de los casos de iónico caen en 1.7. Hay algunos casos donde, si se fijan, los covalentes que tienen mayor 1.7 son muy poquitos. Por aquí hay algunos, pero son poquitos. Entonces, para agarrar a la mayoría, por eso ponemos 1.7. ¿Vale? Entonces, de esa manera ya sabemos cuándo tenemos un ion. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un puente de hidrógeno? Para tener un puente de hidrógeno, hay que seguir esta receta de aquí. ¿Todo el mundo entiende esta receta bien claramente? ¿Sí? Muy fácil, ¿no? Sí, profe. Sí. Tengo un átomo L que tiene unido covalentemente un hidrógeno y va a formar un puente de hidrógeno con un átomo X
que tiene unido covalentemente un R. Entonces, la única receta es que tanto L como X deben de ser átomos muy electronegativos, en particular estos átomos. Hay casos donde algunos átomos electronegativos, como el cloro, también forman puente de hidrógeno. Inclusive hay casos donde se estudia el carbono. Pero los casos más representativos son los de nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces, por eso, cuando yo tengo un carbono con un H aquí, el metano no forma puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hidrógeno está unido covalentemente a un átomo que no es muy electronegativo, que no es ninguno de estos. Entonces, si yo sigo esta receta mágica, que el puente de hidrógeno se va a formar entre un hidrógeno y un átomo muy electronegativo, pero ese hidrógeno también tiene que estar unido a un átomo muy electronegativo, pues es muy sencillo, es muy fácil de ver. ¿Dudas? De esta manera, si yo tengo una amina que tiene un hidrógeno y que tiene aquí una R, que está unido a otro átomo, una amina, metilamina, va a formar puente de hidrógeno, por ejemplo, con un agua. Porque aquí la X sería oxígeno y aquí la L sería nitrógeno. Entonces, este hidrógeno está unido covalente a una L, que es muy electronegativo, y hace un puente de hidrógeno con un agua. Entonces, las aminas forman puente de hidrógeno con el agua. Bueno, entonces, si ya sabemos quién es ion, cómo determinar si es un ion, cómo es un puente de hidrógeno, tenemos que determinar cómo es un dipolo. Y para hacer el dipolo es la interacción donde para saberlo es más complicado. Y aquí está la respuesta. Vamos a tener ya sabemos que cuando hay diferencia de electronegatividades, podemos poner un dipolo por enlace. Eso lo estuvimos viendo muy bien con esta Caterine. Y podemos poner dos. Ese es el dipolo por enlace. Y un enlace lo forman dos átomos. Pero una molécula lo forman dos o más átomos. Generalmente muchos átomos. Vamos a tomar una molécula sencilla, que es el CO2. Entonces aquí en el CO2, lo que tenemos es que el oxígeno es más electronegativo y la densidad electrónica se localiza sobre el oxígeno. Entonces vamos a pintar un dipolo en este sentido y un dipolo en ese sentido. Ahora, son dos vectores. Estos vectores los tenemos que sumar en un eje de coordenadas. Entonces tenemos que colocarlos en el centro. Vamos a colocar el átomo central. Si se fijan, siempre hay un átomo que podemos definir como centro. En este caso es el carbono. Y vamos a dibujar a partir de los vectores. Trasladamos este vector para acá, este vector para acá, y lo sumamos. Y aquí la suma vectorial, el momento dipolar, que se representa por la letra griega nu, es igual a 0. Por la sencilla razón de que este se anula con este. Si yo tuviera un compuesto que fuera un oxígeno, un carbono y un azufre, si se fijan, el azufre es isoelectrónico al oxígeno. Y yo hiciera la gráfica, la suma nuevamente, entonces tendría que poner los dipolos diferentes. ¿Por qué tendría que poner los dipolos diferentes? Porque el dipolo hacia el oxígeno es grande, porque la diferencia de electronegatividad es grande. En cambio, la diferencia de electronegatividad entre carbono y azufre es más pequeña, entonces tendría que ponerlo más pequeño. Y aquí la suma vectorial, esa nu, que es el momento dipolar, que se abrevia así, es diferente de 0. Al ser diferente de 0, esta molécula quiere decir que tiene un momento dipolar en esta dirección. Es decir, la densidad electrónica está aquí y está negativa y está más positiva por acá. ¿Sale? Porque la densidad la jala el oxígeno. ¿Todo claro aquí? Ahora, si yo tengo una molécula que tiene una geometría determinada, por ejemplo, aquí es el dióxido de azufre, tiene un par electrónico libre, eso hace que esta molécula sea angular. Entonces, nuevamente, el oxígeno es más electronegativo y ponemos un dipolo por acá y ponemos otro dipolo por acá. Entonces, tenemos que pintarlos así en este mismo sentido, aquí y aquí. Pero este ángulo es diferente de 180.
¿Por qué? Porque tiene un par electrónico libre. Y ya vimos teoría de pares, de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Al tener un par electrónico libre, lo que hace que estos se sumen. Hay una proyección de este, hay una proyección de este, se suman los dos y me da que esta cosa tiene un momento dipolar en este sentido. ¿Sí? Y así podemos hacer un montón de cuestiones. El problema es cuando se nos complican las moléculas. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Dudas hasta aquí? Profe, entonces el último sería diferente de 0, ¿verdad? Claro, porque son vectores. Yo supongo que ya ustedes pasaron por Mates 1, Mates 2 de la facultad y que ya han visto física, entonces que la suma de vectores y sumar vectores y propiedades de vectores y productos punto y productos cruz y todas esas cosas son una baba de perico, ¿no? Para ustedes, entonces es una simple suma vectorial. Ok. Entonces, bien. Entonces aquí le estoy poniendo otra cosa porque es más fácil dibujarlo de esta manera. Entonces, si ustedes tienen ahora, vamos a poner una molécula más complicada. Vamos a poner una molécula plana. El benceno, muy aromático, por cierto. Vamos a escoger aquí. El benceno, cada vértice es un carbono. Y cada carbono tiene un hidrógeno. ¿Sí? Cada carbono tiene un hidrógeno. ¿Quién es más electronegativo, el carbono o el hidrógeno? El carbono. El carbono. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos poner un pequeño vector por enlace. Perdón, ya se me salió. Podemos poner un pequeño vector por cada uno de los enlaces, ¿sí? ¿Cómo es esto? Si el carbono es más electronegativo, ay, es que toco sin querer, es que lo estoy haciendo, para poder dibujar mejor lo hago con una tablet, pero si rozo el menú de abajo se sale. Entonces tengo aquí un vector así, tengo un vector así, un vector así, tengo un vector así, tengo un vector así y tengo un vector así. Es decir, si dibujo unos ejes coordenados, Y, perdón, déjenme ponerlo bien, que si no, no se entiende absolutamente nada. Y, X, hay dos personas esperando, déjenme admitirlas. Yx, yo voy a tener que poner los vectores que acabo de poner aquí. Entonces, voy a ponerlos con otro color para que se note. Entonces, fíjense, vamos a poner este. Este pues va a ser aquí. Y vamos a poner este. Este va a ser para acá. Luego vamos a poner este para acá. Profe, ¿tendremos que estar viendo lo que está haciendo usted? ¿No se está viendo? ¿O la cámara? No. Ah, pues es que díganme antes. Se salió, perdón. ¿Ya lo están viendo? Ya. ¿No vieron nada de lo del benceno? No. No. Ah, pues va de nuevo, ¿vale? Perdón, es que yo pensé que estábamos viéndolo todo muy bien y resulta que no. Va de nuevo. No me dejen hablar tanto tiempo así. Vamos a dibujar el benceno. El benceno es una molécula que es un hexágono. Y cada hexágono, cada vértice es un carbono. Y tenemos un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahora tratamos de poner los dipolos por cada enlace, lo que vamos a ver es que el carbono es más electronegativo. Entonces vamos a tener un vector para acá, un vector para acá, un vector para acá, un vector para acá, un vector para acá y un vector para acá. Si yo pongo en un eje de coordenadas esos vectores en un eje y, x, lo que voy a tratar de hacer es poner esos vectores, ¿sale? Entonces, si coloco, ¿sí lo están viendo?
Sí. Sí, Si coloco profe. este vector Sí, que estoy profe. señalando aquí, pues va para arriba, ¿no? Si coloco ahora este vector de aquí, va para abajo. Si coloco este vector de aquí, va para acá. Si coloco este vector de aquí, va para abajo. Y si coloco estos dos vectores, van para un lado y para el otro. Si se fijan, todos los vectores tienen la misma magnitud. Entonces, ¿qué hace que este se anula con este? Este se anula con este y este se anula con este. Y entonces el momento dipolar resultante es igual a 0. Es una molécula no polar. Pero para poder saber eso tuve que hacer este análisis vectorial. Para cada molécula tengo que hacer un análisis vectorial. Hay una presuposición que es lo que hablaba Caterina en la última clase, que era algo muy evidente. Contra más asimétrica sea una molécula, es más probable que tenga un momento dipolar. Contra más simétrica sea una molécula, va a ser más probable que tenga un momento dipolar. No es que a veces la simetría no es tan fácil de visualizarla. Vamos a tratar de ver otro ejemplo. Vamos a agarrar la misma molécula de benceno. Y ahora vamos a ponerle hidrógeno, 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 bueno, hidrógeno, hidrógeno, y aquí le vamos a poner un cloro. Entonces, si yo hago mis ejes coordenados, yo voy a ver que ahora la electronegatividad de cloro es mayor, entonces va a ir en este sentido. ¿Sí? Entonces voy a tener que este va a ir acá, este va a ir acá, este va a ir acá, este va a ir acá y este va a ir acá. Entonces voy a tener que un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. Perdón, este no va aquí. ¿Se fijan? El de arriba va para abajo. Y ahora vamos a poner el de cloro. El de cloro lo vamos a poner con otro color. El de cloro lo vamos a poner con este color. Y va para abajo también. Entonces, si se fijan, el de cloro es un vector más grande. ¿Por qué? Porque la diferencia electronegatividad es más grande. Esto quiere decir que el momento dipolar de la molécula va en esta dirección. Y es un momento dipolar diferente de 0. La molécula es asimétrica, tiene un átomo más electronegativo en un lado, y eso da como resultado que sí tenga un momento dipolar. Si ahora lo que hago es tratar de hacer lo mismo, pero ahora simetrizo la molécula, ¿cómo la puedo simetrizar? Tengo la molécula de benceno, mi anillo de 6, y le pongo un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, y aquí en lugar de poner, le tengo el cloro, y aquí le pongo el otro cloro. Ahora tengo un cloro arriba y un cloro abajo. Entonces, si yo dibujo mis ejes coordenados, ¿qué va a suceder? Que yo tengo un vectorzote muy grande de un cloro, que es este. Tengo otro vectorzote del otro cloro. Y luego tengo vectores chiquitos de los carbono-hidrógeno. Este para acá, este para acá, este para acá y este para acá. Entonces tengo los chiquitos de los carbono-hidrógeno. Estos se anulan entre sí y este se anula con este. Entonces el momento dipolar de esta molécula es igual a 0. Si yo pusiera el cloro, en otra posición, entonces la molécula, el segundo cloro en otra posición, entonces la molécula sería polar, pero si los pongo en posición para, es decir, en posiciones opuestas, es decir, una aquí y la otra aquí, eso me da como resultado que la molécula sea no polar, porque la suma vectorial es igual a 0. Entonces, para saber si una molécula es polar o no es polar, no es suficiente ver si sus enlaces son polares o no. Lo que hay que hacer es una suma vectorial de todos los momentos dipolares parciales de los enlaces. ¿Sí? Entonces, esos análisis son muy importantes. ¿Vamos bien? Entonces, la geometría de la molécula es muy importante. Muy, muy importante. Por ejemplo, voy a pintar una molécula que me gusta mucho.
porque está bien padre. Se llama hexafluoruro de azufre. El flúor es muy electronegativo, ¿sí? Y el azufre es poco electronegativo, entonces hay un dipolo aquí, así. Y en todos los enlaces hay un dipolo en este sentido. Voy a ponerle otro color para que se vea claramente. Y están distribuidos simétricamente alrededor de un octaedro. Es decir, es una figura geométrica de un octaedro. ¿Esto cómo es el octaedro? El octaedro es como si fueran los ejes coordenados en 3 dimensiones. El eje X y menos X, el Y y menos Y, y el Z y menos Z, ¿sí? Esto me da que tiene un momento, como todos si yo tengo unos ejes coordenados en este sentido, Z, X y Y, así es la molécula, está orientada en esta posición en 3 dimensiones. Si yo trato de poner los vectores, tengo uno para acá y otro para acá, uno para acá y otro para acá, uno para acá y otro para acá. Y esto hace que esta molécula tenga un momento dipolar permanente igual a 0. Es una molécula grande. Tiene muchos átomos, pero a temperatura y presión ambiente no es un ion. No es un dipolo. No forma puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué le queda formar? ¿Qué tipo de interacciones? Pues dipolos inducidos, ¿se acuerdan? O podía ser ion, o podía ser dipolo, o podía ser puente de hidrógeno, y si no era ninguno de esos, le quedaba dipolos inducidos. Y estas eran las interacciones más débiles de todas. Entonces, ¿cómo interacciona el hexafluoruro de azufre con otro hexafluoruro de azufre? A través de interacciones muy débiles, que son dipolos inducidos, dipolos instantáneos. Esto le da como consecuencia que temperatura y presión ambiente sea un gas. Y sea un gas bastante, ¿cómo se llama? Denso, porque la cantidad de electrones y de átomos que hay ahí es una grande para una molécula. Entonces, pero sigue siendo un gas denso. ¿Han visto en YouTube los ejemplos de esta molécula? ¿Jóvenes? No, profe. No. Vamos a No, ver. yo no. No. Vamos a ver si encuentro uno y se los pongo. Déjenme un segundo a ver si lo encuentro. ¿Ya ven la pantalla del YouTube? Vamos a ver al hormiguero. Mars, Brian May y el estar en la misma gala que esa gente a mi edad es bastante chulo y la verdad es que estoy muy agradecido que ella además... Un poco de la voz más aguda, sí, y el hexafluoruro que te hace la voz mucho más masculina. Sí. Yo antes de salir siempre tomo hexafluoruro. No sé cuál de los dos. Sí, yo creo que este es el helio y este es el hexafluoruro. Está escrito, sí. Está escrito con tinta invisible. Esto es... Ah, en la pinza. Esto es hexafluoruro. Voy a hacerte una prueba primero yo. Con este, puedo conseguir una voz muy grave. ¿Estás preparado? Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí la tengo. Mira, ¿qué te parece esta voz? Es fantástica. El problema... Esta voz solo tiene un problema, que es que se va la voz cuando ella... Ya no estás más a mi lado, corazón. Y nada más solo tengo... Jóvenes, si se fijan, lo que vieron es que la densidad del gas es mucho más alta. Eso hace que las cuerdas vocales vibren a frecuencias más bajas y eso lo hace convierte en una voz grave. En cambio, ya todo el mundo conoce el helio y el helio es ¿cómo se llama? Hace que las voces sean mucho más agudas porque vibran en frecuencias más altas por la densidad del gas. Entonces, este gas se utiliza mucho como un aislante
y tiene esa propiedad peculiar de que no es tóxico y que se puede hacer bastante grave la voz dependiendo de por la densidad. No sería un gas, no podríamos hacer esto si no fuera un dipolo inducido. Heavy. And if you feel this, it feels heavy too. Just rock this back and forth and feel it. Oh man. So this is like it's full of water almost. Yeah. Like it's got water in it because it's got weight. And it's just gas. All right, so same thing you're going to do, but here's what I want you to do. I want you to all your air goes out, and then breathe in, and then I want you to do the intro to the podcast. Ready? Just tell our listeners at home something of importance. Ready? All right, here we go. He's bringing in the air. There goes the sulfur hexafluoride right into his lungs. Yo, you downloaded Snacks for the Brain episode 51. Bueno, jóvenes, entonces esas son las propiedades del hexafluoruro de azufre. Aparte es mucho más denso que el aire. Si ustedes lo ponen en un recipiente, pues se queda en el recipiente. Entonces, si ustedes ponen un barquito hecho con papel, un barquito de papel, flota parece como si estuviera flotando en el aire, porque es mucho más denso. Googleen, vean en YouTube estos videos, son muy divertidos. ¿Sale? Bueno, entonces ya lo que tenemos es que si nosotros tenemos que la diferencia de electronegatividades es mayor que 1.7, va a ser iónico. Y si no, pues va a ser interacciones intermoleculares diferentes. Entonces, ¿qué interacciones intermoleculares? Si la suma de los vectores es diferente de 0, va a ser un dipolo. Y si no es este ni este, pues va a ser dipolo inducido. ¿De acuerdo? De esta manera, nosotros podemos caracterizar muy bien, por ejemplo, el yodo tiene una densidad electrónica muy grande, es muy polarizable, y cuando hay otro yodo se encuentra con él, estos dos yodos se mueven, y cuando chocan, ¿qué va a suceder? Que las nubes electrónicas se repelen y el yodo se va a deformar. La nube electrónica va a hacer esto, y la otra nube electrónica también se va a formar. Es decir, el yodo, otro yodo, así. Entonces, de tal manera que aquí surge un delta positivo, porque el núcleo positivo está más desnudo aquí, y aquí de esta zona hay un exceso de electrones, por eso sale un delta negativo. Entonces, delta negativo, delta positivo, y esto genera un momento dipolar en esta dirección, genera un momento dipolar en esta dirección. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya tengo un momento dipolar inducido por un choque entre moléculas, yo puedo se puede encontrar con otra molécula. Vamos a poner otra molécula. Profe, ese es dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿verdad? Si se fijan, el decir que dos moléculas chocan, quiere decir que en un instante de tiempo se induce un dipolo. Por eso es un dipolo instantáneo, porque ocurre por un choque instantáneo de las moléculas. Las moléculas todo el tiempo están moviendo. Entonces, cuando choca, os sucede esto. Si ahora nosotros tenemos otra molécula de yodo, que está simétrica, si esto es un dipolo que se acerca, esta parte es negativa, un delta negativo, no es una carga formal, y va a repeler esta nube electrónica, de tal manera que cuando la repele se va a deformar y va a inducir un dipolo. Entonces, esta de aquí induce un dipolo en esta de aquí para transformarla en esto. Y esto nuevamente es un dipolo inducido. Y eso sucesivamente se hace una especie de reacción en cadena donde un dipolo instantáneo induce una molécula. Un dipolo. De esta manera, también podemos tener otras moléculas que consideramos tradicionalmente poco polares. Por ejemplo, el CO2. Si nosotros tenemos el CO2, ¿qué hice?
El CO2 es... Aquí me está dando un error. Déjenme ponerla con esta. El CO, O. Esta molécula ya vimos que es simétrica y que solamente va a formar dipolos I. ¿Cuándo puede formar otro dipolo instantáneo? Las moléculas no están quietas, los enlaces vibran. ¿Cómo vibran los enlaces? Se mueven en diferentes formas. Entonces, de repente la molécula está así y hay un instante de tiempo que está vibrando la molécula y se deforman los enlaces y está así. Esto hace que la molécula ya no sea igual de simétrica e induce un pequeño momento dipolar en esta dirección. Pero eso solamente en un fragmento de tiempo muy pequeño, que es cuando vibra la molécula. Pero lo suficiente para que pueda inducir otro dipolo en una molécula vecina, que es otra molécula de CO2. ¿Sí? Ahora, como estas interacciones son por la deformación temporal y parcial de la nube electrónica, suelen ser interacciones muy débiles. Por eso, un dipolo inducido interacciona con otro dipolo inducido de manera muy débil, ¿sí? Muy débil, ¿sí? ¿Qué tan débil interacciona este tipo de cuestiones? Pues es, ya lo dijimos, como 1.000.000 de veces más débil que una interacción ion-ion. ¿Qué ejemplo es? El CO2. El CO2 a temperatura y presión ambiente, ¿qué es? ¿Un gas, un sólido o un líquido? Gas. ¿Eso? Profesor, Sí, un gas. Sí. ¿cuál es el valor de la electronegatividad para un enlace, para una molécula polar? Una molécula polar entre 0.5, un delta de electronegatividad, más o menos, puede ser entre 0.5, más o menos, entre 0.5, pero no es la molécula, es para el enlace. ¿Sí? Entonces hay que distinguir muy bien qué enlace y qué es molécula, ¿no? 0.5 a 1.7. Lo que les comentaba Katherine en la clase pasada es que abajo de 1.5 sigue siendo polar, pero muy pequeña. Y cuando es formalmente nunca cero polar, es cuando es cero, pero esos son pocos casos. Entonces, enlaces no polares se consideran cuando tienen una diferencia electronegatividad menor a 0.5. Normalmente es algo, es una convención arbitraria, pero así es más o menos. Y ya se ha visto que ha funcionado y explicado. Por eso un enlace carbono-hidrógeno suele ser enlace poco polar, o no casi nada de polar. Pero bueno, para ser covalente polar, pues más o menos esto. ¿Sí? Entonces, de esta manera, viendo esta clasificación, nosotros lo que podemos hacer es ver diferentes cuestiones. Entonces, van a hacer un pequeño ejercicio en 5 minutos, que es un ejercicio muy simple. Si yo tengo qué raro. Es que tengo una... lo que está en la tabla me está haciendo muy raro. Me está funcionando muy raro. Si yo tengo H2O y H2S, ¿quién creen que tenga mayor punto de fusión? Los puntos de fusión son a través de las fuerzas intermoleculares. Contra más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser el punto de fusión o el punto de ebullición. ¿Sí? ¿Cuál creen que tenga mayor punto de fusión? ¿El H2O o el H2S? ¿El H2O? ¿Por qué? H2O. Porque ambas moléculas pueden formar puentes de hidrógeno, sin embargo, el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Es cierto que el oxígeno es más electronegativo que el azufre, entonces va a formar dipolos más grandes. Sin embargo, es falso que el ácido sulfídrico pueda formar puente de hidrógeno. ¿Por qué no puede formar puente de hidrógeno? Porque estos nada más es entre oxígeno, flúor y cloro. Exacto. Un Hay átomo nitrógeno X también. que tenga unido Y nitrógeno también. Un hidrógeno va a formar un puente de hidrógeno con un átomo Y o un átomo L, vamos a poner L, y estos átomos L tienen que ser nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿sí?
y el azufre no está entre esos átomos electronegativos, entonces no forma puente de hidrógeno. Entonces simplemente la diferencia de puente de hidrógeno hace que tengan un punto de fusión muy diferente, ¿sí? Porque las interacciones intermoleculares son diferentes. Ahora, si yo veo que ambos, si nada más considerar el momento dipolar del agua es así, y el momento dipolar del ácido sulfídrico es así. Entonces también las interacciones dipolo-dipolo son mucho más débiles. Pero habiendo puente de hidrógeno, las interacciones dipolo-dipolo son mucho más pequeñas y son menos considerables. Es como ustedes, si tienen 1,000 pesos en el bolsillo para irse a comer, pues si tienen 1,000 pesos con 1,010 pesos, pues a lo mejor les da lo mismo los 1,010 pesos, pero si nomás tienen 10 pesos para comer, pues sí es suficiente los 10 pesos. Lo mismo pasa con las fuerzas intermoleculares. Si yo tengo un puente de hidrógeno que vale 1,000 y un dipolo que vale 10, pues el dipolo no lo considero mucho, solo considero el más fuerte. ¿Por qué? Porque pues, es un poco intrascendente considerar el débil. Ahora, si nada más tengo 10, pues tengo que considerarlo porque no tengo otra cosa. ¿Sí? Me tengo que comprar algo que cueste 10 para comer. Pregunta del millón. Si tienen 10 pesos en su bolsillo y quieren comer, ¿qué se comprarían? Jóvenes, no se duerman. Una marucha. Un gansito. Una maruchan, un gansito. Apoyo fuertemente a los que hablan de gansitos. Yo odio las maruchan, pero bueno, esa es cuestión personal. No me gusta la sopa. Tengo síndrome de Mafalda. Sí me gusta, pero no mucho. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama? Acetona. ¿En qué se ocupa? Para quitar el esmalte de uñas, ¿no? Sí, en la casa se ocupa para quitar el esmalte de uñas. En la química es un disolvente muy común y industrialmente se utiliza mucho. En la casa sí, para quitar el esmalte de uñas, efectivamente. Tengo... ¿Cómo se llama este compuesto? Éter. Dimetil éter. Y tengo este compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama este compuesto? Sí saben. Los globos aerostáticos, se utilizan los globos aerostáticos. A ver, alguien me lo puso en el chat. Es un alcano. ¿Cuál alcano es? Propano. Propano. Es el propano. Para quemar se utiliza mucho, sobre todo en los globos aerostáticos. Para la casa es caro, ¿no? En casa utilizamos una mezcla de gases o butano generalmente. Y si tenemos este otro compuesto, ¿cómo se llama este compuesto? Metanol, ¿no? Metanol. Metanol no. El metanol es CH3, CH2 o H. Aquí tengo Es un ácido carboxílico. Es un ácido carboxílico. ¿Cuál ácido carboxílico? Ácido metanoico. Bueno, es un ácido carboxílico. Ahora, ¿han oído hablar de las ensaladas? Una ensalada, lechuga, Ácido jitomate. fórmico. ¿Eh? Ácido fórmico. No. Ya Ácido dijeron acético. ya. Acético. Eso, Alan, por bien, Alan. Por ahí nos contestó Alan, el ácido acético. Es vinagre, ¿no? Sí, el vinagre está compuesto en 5. El vinagre no es ácido acético. El vinagre tiene el 5% aproximadamente de vinagre. Tiene
el 5% más o menos de ácido acético, dependiendo del vinagre. Si ustedes compran un vinagre barrilito blanco, de ese que es baratísimo y chafísima, normalmente es una mezcla de agua con ácido acético al 5%. No es ni siquiera hecho de manzana ni de ninguna cosa. Es una mezcla de ácido acético y agua. Si compran un vinagre de vino, que hecho a base de vino, mejor, suele tener menos del 5%. Y si compran un vinagre tratado en barricas que ya ha sido añejado, que es un vinagre balsámico, suele tener el 1 o 2% de ácido acético. Pero este es el ácido acético. Ahora, la pregunta es, tengo estas 4 moléculas. Quiero que me las ordenen y me las clasifiquen por punto de fusión. ¿Sí? Entonces, tienen 5 minutos para justificármelas. Aquella persona que me lo conteste adecuadamente y me lo puede explicar, tiene bonos para el próximo parcial. ¿Sale? 5 minutos. Está bueno. Profe, creo que ya lo tengo. A ver, tú eres. Alan. Alan, déjame ver las personas participantes. Alan Martínez, more co-host. Les voy a hacer co-host y puedes, déjame decirle stop share. Y puedes compartir el pizarrón para que nos los expliques. Ok. ¿Ya aparece? Está en ello. La Ya primera aparece. molécula que yo puse fue el ácido acético. ¿Como qué? ¿Más o menos? Más. Ok. Bueno, esto se debe principalmente a que el ácido acético es una molécula polar, debido a que contribuye el doble enlace a su momento, al igual que su diferencia de electronegatividad. Aparte, puede producir puentes de hidrógenos con otra molécula, debido a que aquí tiene un hidrógeno, el cual le va a permitir crear el puente de hidrógeno con otra molécula de su misma composición. Luego puse que era, que era la acetona. Sí. Puse que era la acetona, porque igual es una molécula polar, pero en cambio que el ácido acético no puede formar puentes de hidrógeno. Por Muy ello, bien. su punto de fusión es menor, debido a que aquí hay una interacción solamente dipolo-dipolo. Muy bien. Luego puse el dietíléter, que si sacamos sus vectores, se dice que sí es una molécula polar, pero con una diferencia de 1 punto y algo, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, pues como es una molécula polar, entonces nos permite, pues en sí, formar interacción dipolo-dipolo, pero es menor
porque aquí en la acetona hay un doble enlace que también le da esa característica de ser más soluble o tener un momento mayor que la de etileto. Y por último puse propano, porque principalmente es una molécula no polar y tiene una interacción dipolo inducido, dipolo instantáneo, que es de la de menor fuerza entre las fuerzas intermoleculares. Muy bien, Alan. Muy bien. Solo una acotación. El momento dipolar de la acetona y del etiléter no solo es por el doble enlace. Déjame compartir ahora mismo el pizarrón para comentarlo. ¿Sale? Si yo pongo el éter, salió rosa aquí, bien, no importa, está bonito. Yo tengo una diferencia de electronegatividad aquí bastante grande. Si yo pongo si hago la suma vectorial de estos dos, pues lo único que tengo es, voy a cambiarle de color para que se note, este dipolo así. Ahora, si yo tomo el caso del dimetiléter, que era este, yo tengo un dipolo para acá y yo tengo otro dipolo para acá. Si yo pongo la suma vectorial en mi eje de coordenadas, yo tengo un dipolo para acá y un dipolo para acá. Entonces, este suma y suma esto. Pero si se fijan, no está parcialmente, cancela parcialmente a este. Si fuera 180 grados este ángulo, si este ángulo fuera este ángulo de aquí adentro fuera 180 grados, o el de afuera, me da lo mismo, serían iguales, la molécula tendría momento dipolar a cero. Contra más cerrado esté ese ángulo, este momento dipolar es más grande. Esto quiere decir que para la molécula de dietiléter tengo un momento dipolar de ese tamaño, porque se suman un ángulo bastante grande de 109.5 grados, y para la molécula de la acetona tengo un momento dipolar bastante más grande. El momento dipolar del éter es mucho más pequeño que el de la acetona, porque aquí no hay nada que me contrarreste esta diferencia de electronegatividad, y aquí sí, me contrarresta parcialmente porque está un ángulo de 109.5 grados. Si ustedes, para poder sumar las vectores, pues tienen que sacar el seno o el coseno, dependiendo cómo lo estén sumando, en qué eje, y ven la proyección en cada uno. Al ver la proyección, la podrían ver de esta manera. Un pequeño vector aquí, que es la proyección de y otro igual en ¿sale? Se suman estos dos y entonces ya tienen el vector total, que es que sería equivalente a En cambio aquí, como no hay ninguno, si ustedes tienen que está todavía más acostado, la proyección va a ser más pequeñita y más pequeñita. Si está a 180 grados totalmente, se cancelan mutuamente, entonces el momento dipolar es cero. Entonces, contra más grande sea este ángulo, el momento dipolar se va haciendo más pequeño, y en un éter, como el ángulo es 109.5, está más allá de los 90, es un ángulo bastante grande. Entonces, la suma vectorial no da muy grande, ¿sí? Para eso, pues sí es muy importante que recuerden cómo se suman los vectores. Eso se vio en física o se vio en matemáticas en algún momento de su historia académica. Échenle un ojo. ¿Sí quedó claro? En la de arriba, en la molécula rosa, los dos, digamos, ¿Metilos? enlaces, no forman un vector hacia abajo que contrarresta un ¿Qué poco átomo el de tenemos arriba. aquí? Un carbono. ¿Y aquí qué tenemos? Otro carbono. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre carbono y carbono? Cero. Cero. Entonces, por ahí no pinta. Ahora, el hidrógeno sí es diferente de electronegativo que el carbono. Entonces, hay un pequeño vector aquí, muy pequeñito. Recuerden que Catherine les dijo que los carbono y hidrógeno se consideran no polares, o sea que son tan pequeñitos vectores que para efectos prácticos no pintan. Entonces, toda esta parte de la molécula no contribuye para el momento dipolar. Si nosotros queremos hacer, déjenme hacerlo, déjenme irme a una cosa que tengo aquí. Perdón, ¿dónde está? Vamos a hacer un cálculo muy rápido antes de que termine la clase. Siempre y cuando lo vea. Aquí está.
Vamos a ver. Vamos a construir una molécula, ¿sí? Entonces vamos a construir permítanme. Esa misma molécula, vamos a construir esta misma molécula que estamos viendo. No, perdón, eso no. Entonces, si nosotros calculamos aquí esta molécula y yo le pinto el momento dipolar, esto ya lo hice el cálculo, esto no quería, display properties. Vean cómo es el momento dipolar de esta molécula. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora vamos a hacer otra. Y vamos a ver cuál es el valor del momento dipolar. Porque esta cosa me puede decir el valor del momento dipolar. Es 2.778 device. Ahora vamos a hacer una nueva molécula que sea muy parecida. Esto, le pongo aquí CH3, CH3, CH3. Y ahora en lugar de ponerle oxígeno le vamos a poner un carbono. ¿Sí? Y ahora decimos, vamos a calcular nuevamente la molécula para que me pueda permitir. Si se fijan, se parece a la acetona, pero en lugar de tener el oxígeno arriba, lo tengo abajo. Vamos a ver cómo es el momento dipolar. Entonces le digo display, propiedades. Fíjense, si hay un momento dipolar, esto que les decía Catherine, de que cuando es menor la diferencia de electronegativas de 0.5, había que modificarlo, pues efectivamente, porque el momento dipolar de 2.79 me cambió a 0.36 device. O sea, un dipolo de 0.36 device es un dipolo muy bajito. Sigue teniendo estos hidrógenos y estos hidrógenos hace que esta molécula tenga un dipolo en este sentido. Déjenme cambiarle el modelo para que se vayan viendo un poquito más, así, se ve mejor. Pero al ser tan pobre la diferencia de electronegatividades, queda muy, ¿cómo se llama? El dipolo muy, muy, muy pequeño. Creo que ya es hora. Vamos a continuar con esto en la próxima clase porque sí me interesa y vamos a hacer algunos ejercicios en clase. Entonces, me interesaría mucho que vayan repasando, digiriendo esta información y que vean todas sus dudas para la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, gracias, profesor. Vale, entonces nos vemos la próxima clase.